Era una mañana soleada y doña Berta Elizalde preparaba el desayuno para su esposo don Marcelo Elizalde. Había hecho unas migajas de pan con huevo y freído unos frijoles del día anterior. Mientras colaba el café, su viejo esposo le daba de comer a las gallinas y a todos los cerdos que tenían en el patio de su casa. La propiedad era grande y el terreno lo habían heredado de la mamá de doña Berta hacía muchos años. Vivían solos. Sus hijos habían muerto meses atrás al ser levantados y asesinados por el crimen organizado. Muy a su pesar, sabían que sus hijos habían andado en malos pasos, por lo que su cruel destino fue producto de sus malas decisiones. La casa, sus animales y los recuerdos que colgaban en las paredes eran todo lo que les quedaba. A pesar de su soledad, eran felices porque se tenían el uno al otro. Casi 50 años de feliz matrimonio lo confirmaban. Esa mañana, como todas las mañanas, era la misma rutina y el mismo desayuno. Por la tarde, irían a comprar víveres a una tienda local y alimento para sus animales. En eso pensaba doña Berta cuando entró de improviso su esposo. Estaba agobiado por el calor y se bebió un vaso de limonada. En tanto se sentaba en la mesa, comenzó a hojear el periódico. La señora le sirvió el café, y mientras le colocaban el azúcar, el señor se acordó que no había alimentado a Chelelo, un viejo pitbull que había sido de su hijo y le tenía mucho aprecio. Doña Berta le terminó de servir las migajas de pan y los frijoles, indicándole que ella lo haría. Así que tomó la comida del perro y salió a un cobertizo donde estaba el can. Mientras jugaba con él, escuchó que a lo lejos se acercaban unos vehículos. Eran varias camionetas de modelo reciente, las cuales se estacionaron afuera de la propiedad. De ellas se bajaron varios hombres, unos vestidos con uniformes bordados de algunas compañías y logos del gobierno, además de varios líderes ejidales, cuyo aspecto revivían a aquellos jefes mafiosos de antaño. Mientras discutían entre ellos, algunos tomaban fotos de la propiedad, otros tomaban medidas, otros hablaban sobre dónde colocarían una estación de gas y de servicio para los ejidatarios junto con sus ostentosas camionetas. Doña Berta, mirando aquella escena con extrañeza, con pequeños pasos, se acercó a los que parecían ser los líderes de aquella multitud y con una voz tranquila les preguntó qué se les ofrecía. Aquellos hombres, haciendo alarde de su prepotencia y mirando con desprecio a la frágil anciana, le dijeron que venían a tomar la posesión de la propiedad, ya que uno de sus hijos había empeñado su palabra y los terrenos para pedir un dinero que se les debía. Con su muerte, la deuda no había sido saldada y venían a reclamar los terrenos, de tal suerte que tenía que firmar unos documentos para que se les diera una compensación para así cederles los derechos. La señora no era fácil de disuadir ni amedrentar. Se plantó frente a ellos y, sabiendo que todo era una trampa para despojarla a ella y a su marido de la propiedad, les dijo que las deudas de su hijo se las había llevado a la tumba y que no firmaría nada, que le hicieran como quisieran. Los hombres, burlándose, se dieron la media vuelta y algunos otros comenzaron a entrar a la propiedad. Cuando esto sucedió, doña Berta corrió a la casa mientras Chelelo ladraba frenéticamente al ver a los intrusos en el terreno. Pasaron unos minutos y, abriendo la puerta de la cocina violentamente, salió don Marcelo con rostro furioso, armado con un machete, exclamando insultos a diestra y siniestra. El odio que había en sus ojos y su puño mostrando el machete de forma amenazadora hizo que los hombres salieran rápidamente del terreno y se pusieran alerta. El anciano desató al perro y éste corrió a la cerca para ladrarles. Se acercó y amenazó a todos diciendo que cualquiera que cruzara lo mataría sin tentarse el corazón. El contingente sorprendido lo miró y se dieron cuenta que hablaba en serio. Decidieron mejor retirarse y, entre risillas burlonas, miraron a don Marcelo y le lanzaron una advertencia. Si no quería problemas, tenía que salirse de su casa cuanto antes. No habría más advertencias.
Los hombres subieron a sus vehículos y se marcharon. Luego del episodio amargo, los viejos quedaron agobiados y pensaron que todo aquello era un error. Aún así, tratarían de arreglar el asunto en el pueblo. Tenían sus papeles y aunque debían algunos prediales no era como para sufrir un despojo. Quizás su hijo firmó algo, pero la propiedad les pertenecía genuinamente a ellos. Esa misma tarde fueron con un notario en el pueblo y les indicó que todo estaba en orden, que esa gente no podía despojarlos y que sería mejor interponer una demanda para que no los molestaran. Esa noche regresaron a su casa más tranquilos y continuaron con su rutina. Don Marcelo todas las noches amarraba a los animales y se aseguraba que las gallinas estuvieran todas en su corral. Luego de hacer esto salía al camino y fumaba un cigarro. Mientras miraba las estrellas, escuchó de pronto un ruido que provenía del camino. Al mirar solo vio oscuridad y algunas luces que iluminaban tenuemente la polvosa vereda que conducía a su casa, y antes de que pudiera reaccionar de entre ellas salió una figura amenazante que corría directamente a su encuentro. Todo ocurrió rápidamente. El hombre recibió un golpe que lo aturdió y luego un dolor agudo en el vientre. Sintió que sus entrañas se rompían y luego una oleada de dolor interminable hizo que lanzara un grito seco de espanto al sentir que la vida se le iba. Con desasosiego, vio como un cuchillo afilado entraba y salía de su carne, arrebatándole la vida y llenando de sangre sus pies. La mano que se había aferrado a su cuello lo jalaba para hacer más fácil el crimen. Don Marcelo cayó al piso sin sentido y cubierto con su propia sangre. Los animales habían sido los únicos testigos del asesinato de su amo. Chelelo comenzó a ladrar al ver la sombra del criminal meterse a la casa con intención de matar a doña Berta, la cual momentos antes había sentido un golpe en el pecho como presintiendo la muerte de su amado esposo. Se levantó de su cama, apenas escuchó los ladridos del perro y notó que alguien estaba intentando abrir la puerta principal. Corrió apenas vio por un ventanal que la persona que intentaba forzar la puerta se dirigía a la parte trasera de la casa y sin temor fue al cobertizo para desatar a Chelelo. Luego de hacerlo vio cómo el perro se perdía en la oscuridad y luego los ladridos se convirtieron en gruñidos. Después llegó el silencio. Doña Berta Elizalde sintió como la sangre se le helaba con un torrente de sentimientos de angustia y la pena la recorrieron de pies a cabeza al ver el cuerpo tendido de su esposo en la calle, iluminando con una lámpara de un poste. Corrió angustiada y gritando el nombre del señor caído. Al llegar a la escena era espeluznante. Su amado esposo y compañero estaba tendido en el piso, lleno de sangre con varias puñaladas por todo su cuerpo, pero lo más horrible fueron sus ojos. Estos no estaban. Le habían sido arrancados. Derrumbándose por un lado del cuerpo de don Marcelo, comenzó a llorar silenciosamente hasta que los llantos fueron gritos de gran dolor. Luego de un rato, arrastró el cuerpo de su marido hasta la sala de su casa, donde se dispuso a velarlo. La mujer lucía devastada. Ahora estaba velando a su desafortunado marido, en la sala de su casa completamente sola, con los recuerdos de una vida que le habían arrebatado. Permanecía sentada viendo fijamente el cadáver tendido en un petate y rodeado de 4 cirios. No había avisado a nadie, ni a la policía, ni a los conocidos. Decidió enterrar a su marido en el patio junto a un árbol de higos. Un par de lágrimas rodaban sus mejillas. Así permaneció hasta la madrugada cuando por fin reaccionó. Doña Berta se levantó de su silla, limpió sus lágrimas con su mirada ahora dura y ajena a los sentimientos. Arrastró el cuerpo hasta el árbol, empezó a cavar un agujero con sus pocas fuerzas y cuando por fin cavó lo suficiente, echó los restos de don Marcelo y lo enterró. Se dirigió a su cuarto.
y abrió un gran baúl antiguo que había sido de su madre, donde guardaba aún recuerdos con cosas de valor. Sacó una caja de madera de caoba cerrada con un gran candado. Al abrirla, dentro había unos objetos raros y siniestros. Eran pequeños amarillentos huesos, pedazos de cirio negro, una daga flameante con la hoja de marfil y un libro negro forrado en piel de animal. El libro contenía un sinnúmero de hechizos, grabados antiguos y sellos demoníacos. Era el manual de una bruja. Su mamá lo había sido. Le había pertenecido a ella. La mamá de doña Berta fue una bruja muy poderosa que llegó a México como refugiada de tierras lejanas en Europa del Este, trayendo consigo tradiciones y costumbres, pero además sus creencias y prácticas en la brujería. Al morir, le heredó el libro junto con algunos conocimientos a doña Berta que, lejos de practicar con esas artes oscuras, se limitaba a saber de los peligros que implicaban, además de no querer consumir su vida como lo había hecho su madre. El precio del conocimiento y el poder era alto. Ya no tenía nada que perder. En su mente solo cabía un pensamiento: vengar la muerte de su esposo. Tomó los cirios que habían iluminado el ataúd de don Marcelo y dibujó sobre el piso un círculo con símbolos antiguos. Se desnudó y entró en él, recitando unos llamamientos en lenguas extrañas que resonaron en la habitación, cuyo ambiente se tornó oscuro y sofocante. El conjuro no era algo simple. Consistía en una práctica de alta magia cuyo meta tenía el invocar al mismísimo Satanás y poseyera el cuerpo de la persona que estuviera dentro del círculo para pedirle cualquier cosa a cambio del alma. Cuenta la leyenda que la anciana tuvo éxito y que frente a ella, en medio de una humareda pestilente, se le apareció el Señor de las Tinieblas preguntándole qué deseaba. A lo que doña Berta solo respondió: quiero que mueran todos los que mataron a mi esposo. Días después, las autoridades llegaron a la casa de don Marcelo y doña Berta por una denuncia anónima. Apenas llegaron y se dieron cuenta que el lugar estaba totalmente desierto. La casa permanecía abierta. Al fondo había un vehículo quemado que aún humeaba. Al acercarse, se percataron que los restos eran de una camioneta lujosa de reciente modelo. Al asomarse hicieron un macabro hallazgo. En la parte trasera estaban atados de pies y manos los cuerpos de 5 personas apilados una sobre otra. Se encontraban desnudas presentando huellas de tortura. Pero lo más inquietante fue que a todas se les había extraído los ojos de una forma violenta. Al revisar por la propiedad hallaron la tumba de don Marcelo, el cual estaba semienterrado con algunos dedos saliendo de la tierra. Al acercarse a la entrada de la casa, vieron que la puerta estaba entreabierta y luego de gritar, decidieron entrar para investigar. Fue una sorpresa hallar a doña Berta sentada en una mecedora. Estaba tranquila y sonreía levemente mirando fijamente a los agentes, los cuales se alertaron al ver que la anciana estaba cubierta de sangre. En su mano empuñaba el machete que había sido de don Marcelo y que estaba apoyando en punta en el piso. Un pequeño charco de sangre lo rodeaba, pero quizás lo más horroroso era el collar de ojos que tenía en su cuello. Eran 10 órganos que estaban entrelazados con mecate y que servían de collar para la anciana. Esta sonreía tranquilamente y en unos instantes, antes de que los agentes pudieran preguntar algo, cerró sus ojos y murió. Su corazón se detuvo, dejando con muchas dudas a las personas que estaban en el lugar. Con el tiempo y las investigaciones, determinaron lo que había sucedido en aquella propiedad. Todo era increíble y horroroso. Habían quedado muchas preguntas las cuales no tuvieron una respuesta convincente. Se estableció que todo había sido producto de un ajuste de cuentas del crimen organizado. Luego de la muerte de los ancianos,
El Estado reclamó la propiedad y se formó la leyenda, que cierta o no, no deja de ser inquietante.